¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que juegos como Mario 64, Ocarina of Time o el GoldenEye, que cambiaron la forma en la que jugamos videojuegos actualmente, hayan perdido la batalla de su generación? Bueno, entonces quédate y te lo contamos. Hola, soy Chelo Méndez y te doy la bienvenida a este nuevo video en el canal de Playstar, donde los videojuegos retro siguen vivos. Y hoy viajaremos nuevamente al pasado. ¿Cómo te gustan los 90, Chelito, Para conocer la historia, curiosidades y la derrota de la mítica Nintendo 64. Y cómo te gusta Nintendo también. Bien, entonces, arranquemos. Antes que todo, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo es que nace la Nintendo 64? En una era donde los videojuegos aún se movían entre píxeles planos y mundos bidimensionales, Nintendo apostó por una visión audaz: llevar a los jugadores a una nueva dimensión. Sí, lo sé, Nintendo no fue el único, ni el primero, pero ya vamos para allá. Ahora sí viene lo chido. Todo ocurre después del fallido proyecto con Sony para crear una unidad de CD para la Super Nintendo, que fue cancelado en 1992, que tenía un nombre curioso. Quizá te suene el nombre de PlayStation. Yo te conozco. Bueno, entonces suscríbete, porque pronto vamos a hablar de ese chismecito. Es así que el 23 de agosto de 1993, Nintendo, con un nuevo y revolucionario proyecto en mente, realizó una serie de alianzas estratégicas de producción a la que llamaron Dream Team. En estas alianzas, realizó acuerdos estratégicos con Silicon Graphics y Rambus Incorporated para producir el hardware, con alias Wavefront y Multigen para desarrollar las herramientas de programación, y además de Rare y Williams para el software. ¡Vengadores! Unidos. Así se dio inicio a la producción de una nueva consola llamada en clave como Project Reality. Esta iba a ser una consola revolucionaria de 64 bits, con la potencia suficiente para interpretar gráficos en tercera dimensión de alta calidad para la época, un sonido espectacular y una jugabilidad que cambiaría los estándares. ¡Tecnología! Para lograr esto, tomaron audaces y arriesgadas decisiones, como la de establecer el chip para los gráficos o la de utilizar cartuchos en vez de discos, como se venía haciendo por aquella época. Ya para junio de 1994 se anuncia un cambio de nombre debido a alcances que tuvieron con registros de la marca Reality realizados por Konami. Desde ese momento se le conoce como Proyecto Ultra 64. Ya, ahora con el proyecto andando sobre ruedas, Nintendo anuncia que el lanzamiento de la nueva Ultra 64 sería para la Navidad de 1994, lo que supuso algo increíble para los fans. El salto a la tercera dimensión estaba a la vuelta de la esquina. Y sí, aunque esto suena increíble, fue demasiado ambicioso, porque una revolución como esta no podía ocurrir con tan poco tiempo de preparación. ¿Puedo hacerlo más rápido o puedo cerrarlo bien? Mientras que algunos fans esperaban ansiosos la Navidad del 94, otros más escépticos preveían un anuncio inminente. Hasta que finalmente, antes de la fecha indicada, Nintendo anuncia que retrasaría el lanzamiento de la consola para 1995. No, God! No, God, please, no! ¡No! Esto dejó preocupado no solo a los fans, sino que principalmente a la industria, ejecutivos e inversionistas, quienes ya miraban hacia empresas como Sega o la nueva Sony, que también estaban en la batalla del 3D, y aparentemente más adelantados que Nintendo. Dos ejemplos claros fueron Sega y Sony. La primera decidió competir con una consola de 32 bits llamada Sega Saturn, que, aunque con menos calidad que la Ultra 64, podía ejecutar juegos en 3D. Más aún porque Sega lanzó la Saturn el 22 de noviembre de 1994 en Japón, el 11 de mayo del 95 en Norteamérica y en Europa el 8 de julio del mismo año. Y eso no es todo. ¡Aún hay más! Y por si la competencia no estuviera reñida, se nos suma un nuevo jugador. ¿Y recuerda aquella alianza fallida que Nintendo rechazó tiempo atrás? Bueno, volvió. Porque el 3 de diciembre de 1994, Japón conoció a la PlayStation 1. Bueno, en ese tiempo era solo PlayStation, claro.
Y luego, el 9 de septiembre del 95, llegó a las estanterías norteamericanas causando furor, no solo por su tecnología, sino por su amplio catálogo de juegos, precios medianamente accesibles y juegos muy completos. Y si antes nos quejábamos por el retraso de la Ultra 64, bueno, ahora nos vamos a quejar un poquito más. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Porque sí, Nintendo anuncia el último retraso, anunciando el lanzamiento para abril de 1996. Pero ahora con otro nombre, que es el que conocemos hasta ahora, la Nintendo 64. Y con todo esto, Nintendo la estaba teniendo cada vez más difícil. Y no conforme con esto, tomaron una decisión que fue por lo menos polémica. Uno de los grandes motivos por los que la Saturn y la PlayStation arrasaban en las tiendas fue su formato, el CD. Sí, eran un poco más delicados y aparatosos, pero permitían el almacenamiento de hasta 700 MB de información. Sí, sé que ahora quizás no te parece nada, pero en ese tiempo era un montón. Eso permitía almacenar mejores texturas, bandas sonoras increíbles con instrumentos reales, diálogos, efectos, entre muchas otras cosas. Al menos, mucho más de lo que se podía hacer hasta ese momento. Sabiendo todo esto, y conociendo las intenciones con la fallida Nintendo PlayStation, todo el mundo esperaba que la gran N apostara también por los discos ópticos. Pero no. Anunciaron que la Nintendo 64 correría con cartuchos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Razones hay varias. Principalmente por los menores tiempos de carga, la posibilidad de añadir chips adicionales dedicados y, por supuesto, la durabilidad. Y sí, estaba buena la idea, pero digamos que tenía ciertas limitaciones. Principalmente el almacenamiento. Mientras los CD-ROM de la época ostentaban 700 MB de espacio, los cartuchos solo podían almacenar unos escasos 128 MB. Y si conociste esta consola, sabrás que esa no es la capacidad real, porque después de estudios y evaluaciones, el costo de fabricación y venta de esto sería muy alto. Tuvieron que producir los cartuchos con solo 64 MB de almacenamiento como máximo. Eso es menos del 10% de la capacidad de un disco. Eso sería un dolor de cabeza para los desarrolladores de juegos multiplataforma, ya que para sus versiones de Nintendo deberían eliminar mucha información como bandas sonoras, que ahora no podrían ser pregrabadas, sino que deberían ejecutarse como archivos MIDI. Tampoco se podrían incluir cinemáticas pregrabadas en video, y por supuesto que no se podrían ejecutar los diálogos audibles y mucho menos el doblaje a otros idiomas. Pero pese a todo, había una gran expectación por la nueva consola. ¿Cómo será? ¿De qué forma será? ¿O qué controles tendrá? Esta no iba a ser una actualización cualquiera. Bueno, pongámonos un poquito en contexto. Son los 90s y los únicos juegos que se conocen comúnmente son en 2D. El controlar personajes y entornos 3D es algo completamente nuevo y hay que descubrir cómo hacerlo. Y esto es algo que Nintendo estudió y aquí sí marcó el camino para controlar los juegos desde ahí hasta ahora en la actualidad. El estándar en ese momento era avanzar, retroceder, subir, bajar. Y eso ya estaba cubierto por los controles tradicionales. Pero ahora había que controlar movimientos en 360 grados, mover cámaras, perspectivas, desplegar opciones, entre muchas otras acciones. Y esto lo entendió el mítico Shigeru Miyamoto. Que creo que es alguien de quien vamos a hablar mucho en este canal. Ya que, junto con el desarrollo de la consola, se debía estrenar un juego que incluyera todas las nuevas mecánicas que incluiría la nueva jugabilidad. ¿Y quién mejor para protagonizar ese juego emblemático que el fontanero bigotón favorito de la compañía? It's a me, Mario. Una vez desarrolladas las mecánicas, se pudo desarrollar el control. Todo indicaba que tenía que ser mucho más avanzado que el de la Super Nintendo anterior, pero no debía ser engorroso ni complicado, así que se decidió que fuera adaptable para cada opción a jugar. Es así que en el Nintendo Space World de 1995 se reveló el control junto a la consola. Inicialmente sorprendió por su gran tamaño, su cantidad de botones y otros elementos que eran desconocidos hasta la fecha. Las dos grandes cualidades aparentes era su forma de M, que permitía cambiar las manos de posición para jugar con un agarre diferente cada vez según el juego lo requiriera. Pero además, lo más vistoso era un stick analógico hasta ahora desconocido
Aunque igual juegos de arcade o consolas como la Atari incluían algo similar en su sistema anteriormente, pero que significó una revolución para controlar personajes y entornos en tercera dimensión. Ahora Mario podía correr en cualquier dirección. Esto hizo que incluso competidores como Sony actualizaran el diseño de sus controles para también incluir estos sticks que facilitaban enormemente la jugabilidad y movilidad en videojuegos en 3D. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Hasta ahora, los modelos de los controles se realizaban digitalmente, pero por la complejidad del mismo tuvo que ser desarrollado en arcilla. Todo para cuidar cada detalle, no solo técnico, sino que también ergonómico. Teniendo en cuenta que sus principales usuarios éramos niños. Bueno, al menos la que la pudieron tener. Si fuiste como yo, te dejo un videito acá que te puede interesar. Sí, obviamente recibió muchas críticas, sobre todo por su forma, ya que se decía que los botones eran demasiados, o que se necesitarían 3 manos para poder utilizarlo correctamente. Pero lentamente se terminó ganando el cariño de los usuarios, sobre todo por las funcionalidades especiales que además ofrecía la ranura para accesorios de expansión como el Controller Pack para agregar memoria y guardar partidas, o el Rumble Pack que hacía vibrar el control. De nuevo, cosas que ahora nos parecen muy obvias, pero que en su tiempo fueron revolucionarias. Y pese a todo lo que pudo haber entorpecido el lanzamiento y las ventas de la consola, el control fue uno de los aciertos, creemos, que más influyó positivamente, incluso en los dispositivos que hoy en día utilizamos. Después de mucho tiempo de espera y mucho hype también, el día por fin llegó. Es así que el 23 de junio de 1996 en Japón, el 29 de septiembre del mismo año en Estados Unidos y el 1 de marzo del 97 en Europa, llega por fin la esperada Nintendo 64 a las vitrinas de las tiendas. Y en su mayoría lanzándose con su juego insignia, Super Mario 64, el que fue prácticamente un tutorial de cómo se tenían que jugar los juegos en 3D, al menos en el mismo estilo. Pero sí, hubo un problema. Usted no aprende, ¿verdad? A causa de lo que ya habíamos hablado sobre otros problemas para desarrollar para esta consola, y además del límite técnico y creativo que suponía el uso de cartuchos en vez de CDs, muy pocos desarrolladores se animaron a publicar juegos para esta consola en sus inicios. A raíz de esto, en su lanzamiento en Occidente, en su catálogo solo había 2 juegos, el ya mencionado Super Mario 64 y Pilot Wings 64. Pero eso no quitó que la consola, con el paso de los años, progresivamente incrementara un catálogo entrañable que hoy son considerados verdaderas leyendas de los videojuegos, como lo son GoldenEye 007, que impulsó el género shooter multiplayer en una consola, Smash Bros., que marcaría el inicio de una gran franquicia, Mario Kart 64, que creó leyendas destruyendo amistades, y el que fue considerado uno de los mejores juegos de la historia, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y la lista sigue y sigue. Si tuviste algún favorito, recordémoslo acá en los comentarios. Observando estos antecedentes, no es de extrañarse que las ventas fueran más bajas que las de sus competidores, al menos en un inicio. Es aquí donde el puesto de líder indiscutido de los videojuegos que venía siendo la gran N, hasta antes de esta generación, fue ocupado por Sony, con su accesibilidad y gran catálogo de juegos, dejando a Nintendo en el segundo lugar, coronando a Sony con un total de ventas de más de 102 millones de copias, muy por encima de las 32.9 copias que vendió Nintendo. Como ya lo decíamos, las principales desventajas fueron el constante retraso, el uso de cartuchos en vez de discos, lo que supuso mayor costo de producción sobre los discos, además de ser más limitados, y que eso produjera que muchas casas desarrolladoras, también conocidas como third party, decidieran cambiarse a Sony, ya que sus juegos necesitaban más espacio. Conocido es el caso de Final Fantasy VII, que prefirió los discos de Sony porque definitivamente no cabían los cartuchos de Nintendo. Y más encima, Nintendo no logró convencer con su marketing familiar a personas que eran fuertemente bombardeados con los frescos, juveniles e irreverentes comerciales de la PlayStation. Todo esto hizo que Nintendo se viera como un Ferrari, una consola de lujo, pero costosa y con el estanque medio vacío. Ya hemos visto las caídas, las innovaciones, los aciertos y la derrota. Pero hay algo que no se le puede discutir: el legado.
Cuando jugamos juegos de nueva generación, muchas veces no nos damos cuenta de que tales mecánicas, por muy normales que nos parezcan hoy en día, fueron la revolución de su tiempo. Desde el poder mover la cámara para ver alrededor o mover a tu personaje en 360 grados con un stick analógico, todas esas hazañas fueron heredadas en parte por la Nintendo 64. Ahora es normal que al chocar o golpear tu control vibre, o que puedas guardar una partida, dividir pantalla en el multijugador, o el simple hecho de jugar un juego de mundo abierto en 3D. Pero todo eso tuvo un inicio. Además de todo esto, la Nintendo 64 nos dejó juegazos como los que ya mencionamos, haciendo que incluso nos pasáramos horas con amigos compitiendo en Mario Kart con una pizza y una bebida. En fin, la Nintendo 64 no ganó una batalla económica entre consolas y marcas, pero sí que marcó una generación, y esa huella todavía se siente. ¿Y tú? ¿Qué juegos de esta consola recuerdas? ¿Disparaste a lo loco con el GoldenEye? ¿O destruiste controles y amistades con el Mario 64? Déjanos saber en los comentarios. Además quiero agradecerte mucho el apoyo que tuvimos en nuestro primer video, ya que tuvimos un crecimiento bastante rápido. Y eso es todo gracias a ustedes. Y si quieres seguir viendo contenido como este, te invito a suscribirte y activar la campanita porque eso nos ayuda mucho a nosotros. Y es gratis. ¿Bien? Hasta aquí llegamos. Y nos veremos en el siguiente video. Yo soy Chelo Méndez, esto es Playstar y todavía nos queda mucha historia por jugar. ¡Chao!